Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Ok. Vamos a hablar de película, Mira, ¿viste? De la chancha. de la chancha, La chancha. película Eh, de granja. sí. ¿No? Una película de granja. Es una película argentina del año 2020. eh, con actores que no conozco, son repartos que no conozco en general, así que si vos tenés algo para agregar sobre quién dirigió y demás, ya lo dirás. Ya Mientras lo diré. tanto, yo cuento que es... se me abrió una ventana que no quería abrir, muy bien. Es una película argentina que trata sobre una familia, eh, particularmente ¿no? Una familia que parece haber estado, o bueno, no, algunos de los integrantes son brasileros, ¿no? La madre y un niño, Sí. eh, que Hijo están, de ella, pero no de él. hijo de ellos, otro matrimonio, que están paseando por la Argentina, recorriendo lugares de la infancia o del pasado de, de nuestro protagonista, el susodicho padre, pareja, esposo, Pablo. Pablo. Muy bien, tiene nombre, que no hubiese dicho. Este. Que, bueno, a medida que están recorriendo estos pasajes de su pasado, por sin querer, eh, se cruza nuevamente con una persona que trae a colación eventos traumáticos de su infancia y podemos ver cómo cada vez no se salen las cosas más y más de control. ¿Algo más que quieras contarnos? Hablar del reparto. Sí, completar que es escrita y dirigida por Franco Verdoya y el único autor que yo conozco es el Puma Goiti, que creo que lo estás dibujando en este momento, así que continuamos con cinematografía. Muy bien. En cinematografía, eh, la verdad que no siento que sea una película, digamos, que se haya no, tirado, tirado todo, se haya ido, digamos, al... Uy, me están costando hoy las energías, metáforas, lo que fuese. Es una película, me parece que trabaja de una buena manera, hace, ¿no? Sus trabajitos de cámara, como uno habría de esperar, ¿no? Con cierto nivel básico y demás, pero definitivamente no, tampoco hay demasiado ahí eh, que te comunique del todo, digamos, las ínfulas de esta película. Sí, qué sé yo, tiene algunos momentos en que mezclan el sonido, ¿no? Y el personaje empieza a tener, no, le empieza a dar por ahí un ataque de ansiedad o algo y en el medio se escucha a la susodicha chancha, ¿no? Asociada a estos eventos traumáticos. Este, que de hecho a mí eso me pareció un poquito un elemento eh, más bien molesto de la película, debo decir, ese efecto de sonido, porque la verdad que al final la película la chancha no es muy importante como para que se lleve todo el nombre de la película y como para que estemos escuchando los chillidos a cada rato. Bueno, no a cada rato, pero cuando aparece es notorio y nada, siento que no meritaba, digamos, tanto espamento eh, Ujú. en la situación, porque me parece que eh, ponele, te lo entendería por ahí de una película eh, te va haciendo enfocar en los miedos o en los dolores de una manera más sutil, y en esta película definitivamente el protagonista lo vio todo más cara a cara, así que no creo que haya falta andar disfrazando qué es lo que le pasa o dando indicios, ¿no? De algún desconfort, porque lo vemos todo ahí bastante frente en la cámara. Entonces, esos elementos de sonido, qué sé yo, estuvieron ahí y no me parecieron del todo importantes. Eh, por eso, ¿no? Eligieron lugares hermosos para grabar esta película, ¿no? Aprovecha muy lindo todos los lugares estos en los que pasan y demás. Pero no encontré nada que me hiciera conectar desde el punto de vista visual con la película de una manera que yo diga, bueno, me voy a acordar de la película por esto, ¿no? Por estos elementos particulares del diseño visual y auditivo. Y voy a vos entonces con Sí, cinematografía. sí, sí, tengo que decir que estoy bastante de acuerdo. Sin embargo, yo creo que la cinematografía es de lo que más me gustó de la película. Sin que esto signifique mucho, disfruté mucho viéndola en cuanto a lo visual, sobre todo. Siempre había algo interesante en pantalla dentro del contexto de producciones argentinas. Disfruté mucho el clima que se iba generando.
La imagen me pareció muy buena, nada se perdió por problemas de imagen y eso es ya decir algo. Y si bien pienso que no hubo una especial búsqueda de estética, de belleza, de placer visual, estamos ante uno de esos casos donde la belleza la pone la locación. Entonces, por más que no la hayan buscado, las montañas estaban, el pueblito estaba, era bastante colorido, con sus liturgias, con sus costumbres. Los paisajes a mí me maravillaron, más allá de que no siento que les hayan dado ningún tipo de protagonismo. Y después le reconozco que, si bien tampoco me maravilló nada de lo que hicieron en cuanto a los movimientos de cámara y enfoques, lograron generarme, por lo menos a mí, en varios momentos diferentes, y te diría que durante muy largos momentos, eh, o casi toda la película si querés, una especie de tensión, un clima bastante pesado, tenso, del que siempre a mí me gusta encontrarlo en una cinematografía, donde está muy presente, hay una continuidad de la tensión. En muchos momentos de la película el aire se cortaba con un cuchillo y se sabía que estaba por pasar algo muy fuerte, que estaba todo a punto de explotar. Yo a eso siempre lo disfruto mucho y en este caso también, más allá de que después voy a tener mis quejas en el guión, pero en cuanto a cinematografía me parece que estuvo bien construido. Y creo que también en eso estuvo mucho que ver el sonido, estuvo muy bien ubicado, bastante música de fondo diegética, como marco yo siempre, con gente haciendo música, y por eso escuchábamos, y me parece muy inteligentemente usada para que todo cobre un aire macabro en ciertos momentos y contextos. No incluyo a los ruidos de la chancha, yo no lo noté tanto como vos, pero sí por él cuando la gente cantaba en las calles, en este Vía Crucis que los vemos haciendo, cantaban una canción religiosa con esa pasividad tan particular de los cantos religiosos, o cuando sonaba de fondo un tema folclórico, pero un toque distorsionado o ralentizado, o de fondo mientras el personaje principal estaba en este caso buscando a su hijito que se le escapó de la mano, entonces todo cobraba como un aire macabro y terrible. Y yo creo que supieron agregar este elemento para sumarle un dramatismo que a mí me pareció hermoso a ciertas escenas, que fueron esas las dos puntuales. Yo me saco el sombrero ante eso y te paso las actuaciones. Muy bien. Vos sabés que me hiciste acordar. Igual, a ver, mencionando esto que vos decís, no, de esos elementos en esas situaciones y demás, qué sé yo. La verdad que se sintieron como eh, momentos de ansiedad como bastante esperables en cómo lo manejaron y demás, ¿no? En que se pierde un personaje y demás, que son muy útiles, ¿no? Son muy... Efectivos. No, pero son muy esperados. Por ejemplo, lo hacen mucho las películas de terror. Entonces no es Claro. que, digamos, sea nada nuevo, ¿no? O sea, lo empiezo a ver y ya le capto de dónde viene la mano, de dónde sacan inspiración y digo, bueno, qué sé yo, ok, está bien, entiendo. Pero no estoy viendo, digamos, nada que no haya visto miles de veces ya. No estoy viendo nada que no haya captado ya en otras películas, que a veces las han hecho mejor o con más sutileza, ¿no? En esta, qué sé yo. Aparte ahí en esa escena se genera lo raro porque agarran y dicen, no, pero el nene estuvo acá todo el coso, estuvo acá en todo momento, Sí, estuvo acá sí, pero bueno, puede tener que ver con la subjetividad de cómo pasó el tiempo. Parece que fueron 2 minutos y le pareció algo terrible o al revés. Él se perdió en sus pensamientos y no supo cuánto tiempo pasó. Y para la madre pasaron horas y para el padre pasó un segundo. No, sí, eso lo entiendo. Entiendo que puede ir por esos lados, pero tampoco no me termina de convencer como elemento. Entiendo, sí. Realmente. Sí. Bueno, vamos a actuación. Sí, sin más, dejamos eso de... Ah, no, ya. Y lo que me había acordado, que estaba pensando, no tenía que ver con eso de nena, sino que vos decís, viste esto de la música, bueno, de ambiente, sonido de ambiente. Todas las escenas en las que estaban en ese restaurante, esperando al Morph y todo eso, la verdad que casi parecía una propaganda de la bandita, por cómo estaba hecha la escena, como hablaban. Lo único que faltó es que le hubiesen dicho el nombre de la banda, realmente, porque se sintió como que el foco estaba en los músicos por un momento cuando los veía tocar y todo eso, que no le estaba agregando realmente nada no le estaba agregando nada a la película, y se siente como en otras películas que suelen hacer, que de repente no invitan a alguna banda medio conocida indie de la zona o lo que sea, y agarran y dicen, bueno, che, toma, aparece en escena, tocate un temita. Claro. Nada, como que... Sí, entiendo dónde vas.
Se perdió por ese lado de esa escena y de hecho fue una escena que se me hizo larguísima al pedo. Pero bueno, actuaciones. Creo que no hubo por ahí demasiados elementos, digamos, que hayan tenido que salir a la cancha a hacer un esfuerzo, a ver, bueno, vamos a representar todas estas emociones, porque digamos fue bastante calma la película, ¿no? O sea, muchas veces en los actores era un juego de miradas, de pretender algo, de decir, bueno, se miran de una manera intensa, o hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo que saben, hay algo que están pensando, qué sé yo, ese tipo de cosas. Que termina contrastando, a mi parecer, cuando ya no comprobamos los elementos más cruentos de la historia de nuestro protagonista, básicamente alguien que fue abusado de niño por una persona mayor. Y que en ese momento como está ya todo en gritos, ¿no? Que yo también pensaba, o sea, esta persona es una doctora y está reaccionando de lo que es claramente el ataque de ansiedad de una persona que quiere, gritándole, ¿no? Fue como, ¿vos te parece que es la manera adecuada de decirle a alguien que está expresando traumas de la infancia, decirle, pero contame, ¿qué te pasa? Dale, decime, a ver, contame? Fue como, no, intensa esa parte, y con una intensidad que no habíamos visto hasta el momento, porque los personajes venían como bastante mirándolo todo desde la distancia, por así decirlo, como tantas veces pasa, creo yo, en películas que hemos visto del cine argentino, ¿no? Que como se toma todo como con una cierta solemnidad dramática, pero que no te termine diciendo mucho de las expresiones de los personajes, ¿no? Así que digamos, si bien la película venía tranquila con estos elementos que tampoco me parecían demasiado graves en cómo estaba haciendo las cosas, me parece que ahí llegamos al peor momento de las actuaciones de la película. ¿Por qué? Porque ahí en la película no venimos, se expone el trauma del protagonista, ¿no? Su pareja agarra y le empieza a gritar para que le cuente qué era lo que le estaba pasando y demás y todo esto. Tiene una serie de reacciones que ponerle que lo puedo entender de una persona que digamos desconoce de esto, de lidiar con traumas. De nuevo, su pareja es una doctora, así que la verdad que el hecho de que le esté gritando a alguien que está en ese estado me parece que bastante boludo de su parte, aún a pesar del carácter emocional que pueda tener para ella, porque no, la persona que quiere le está contando algo bastante jodido. Bueno, de nuevo, no es la manera. Y para peor, después de ese momento de la película, todo vuelve a la normalidad. En el sentido de que lo empiezan a tratar como no pasase nada. La mina se recontra sorprende cuando el tipo empieza a actuar errático de repente. Acaba de tener un quiebre, se puso muy mal, no sé, en que llegó a mojar la cama, o sea, se meó, ¿no? Que suele estar relacionado con traumas, es algo que pasa. Y de repente ella no sabe qué está pasando. ¿No te parece que tu pareja puede estar atravesándolo muy jodido y vos así de la nada te lo tomás todo con demasiada calma? Es como, bueno, ella ya lo gritó una vez y listo, entonces ya hablaron del trauma y pueden seguir adelante. Ya sé que me estoy metiendo también en lo que sería el guión, pero bueno, o sea, habla, ¿no?, de cómo los vemos interpretando los personajes. Que nada, de repente hacemos eso, un Sanjo, un tipo que venía bastante bien hasta el momento también, ¿no?, que es básicamente su abusador, que venía bastante calmo, de repente no cae del todo, de una manera muy extraña, porque él es como el que se le acerca, inclusive en un momento lo roza y lo toca, y es como, o sea, ¿en qué momento es que el tipo como que explota, ¿no?, ante la presión de las cosas que hizo y demás? Porque él también empieza a comportarse errático, pero antes no estaba demostrando comportarse errático, parecía bajo el control de las cosas que hacía. Entonces es como que, nada, son situaciones un poco raras que terminan llevando a que la interpretación de los personajes, a mi parecer, sea errática también, y tenga, como digo, este vaivén en la cantidad de esfuerzo que tienen que hacer para interpretar las escenas en las que están. Y bueno, definitivamente no es lo ideal el resultado final. Voy a vos.
Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo. Primero quiero decir que me encanta el dibujo. A Gracias. las arrugas de la ropa y ciertas arrugas de la cara le estás poniendo un realismo que me encanta. Muchas gracias. Y también voy a decir que se parece al señor Barriga. Eh, y en cuanto a la escena de la que hablabas del pánico, Pablo, lo único que puedo agregar, más allá de que estoy completamente de acuerdo, es que si bien la madre es doctora, también es madre, justamente, y en ese momento está preocupada porque el tipo este podía estar mano a mano con su hijo o pudo haber estado mano a mano en ese mismo fin de semana en algún momento. Entonces yo creo que un poco la explosión de locura de la madre se puede llegar a explicar siendo muy buenos, también desde ese lado más emocional que obviamente su profesión le marcaría. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con vos que esa fue la peor escena de la película y al mismo tiempo fue la escena más esperada, porque todos sabíamos que había pasado algo entre Pablo y Miguel y todos estábamos esperando el momento de que Pablo se saque la máscara y nos explique lo que le hizo Miguel con él o lo que hicieron juntos. Entonces, como que estábamos esperando ese momento y cuando lo vimos fue con esa mezcla que decís vos entre sobreactuación y realidad, por decirlo de alguna manera. Más allá de eso, a mí el personaje de Pablo y el actor Esteban Meloni me encantaron, me gustó mucho cómo lo llevó, no lo conocía al actor y realmente le tocó un personaje, a mi parecer, complejo, creo que lo sacó muy bien, como tengo ese asterisco que decíamos de la escena del ataque de pánico, que para mí también fue completamente sobreactuada, o exagerada si querés, y mal llevada por ambos. Pero más allá de eso, como decía antes, estos climas, estas atmósferas de las que hablaba en FIA, eh, generalmente se daban alrededor de Pablo, y con Pablo en primerísimo plano. Entonces, a través de él generaban esa tensión de la que hablo, y en este caso siento que se la bancó toda esta exposición, todos estos primeros planos. Lo sostuvo con mucha naturalidad y siempre le aportó algo a la cámara o a la escena para que nosotros jugáramos con él, o sea, viéndolo a él y su alrededor, excepto, siempre lo aclaro, en la escena de la que ya hablamos. Y también coincido con que todos los actores acá, excepto si querés, un poco las dos mujeres, que estaban completamente ajenas a la situación, eran un poco más extrovertidas y un poco más alegres, pero los dos actores varones, tanto él como Gabriel Goiti, que interpretó a Miguel, estaban como parcos, ¿no? En este registro también coincido tan agregaría no creo que hayan sido exageradamente solemnes como yo suelo marcar en la actuación argentina, pero sí que había una parquedad, una cosa de economizar gestos, ¿no? De decir lo menos posible, de mirar para abajo todo el tiempo posible, de no moverse, de no hacer muecas. Eh, un poco, quizás eso sea jugar a lo seguro, pero bueno, yo noté eso acá. Después, un punto abajo de lo que decía de Esteban Meloni, Pablo, yo lo pongo a Gabriel Goiti, que interpretó a Miguel. No le tenía demasiada fe, como habíamos dicho la semana pasada cuando hablé de esta película, y creo que terminó interpretando a un personaje mucho más chico que él, mucho más introvertido que él, menos ruidoso que el propio actor. Y eso debe ser todo un desafío, ¿no? Porque justamente Goiti es conocido por sus ataques estridentes y que nos hacen reír a todos, y en este caso fue bastante apagado. Entonces yo reconozco, o creo reconocer, que el actor no se puso por encima de la búsqueda general, sino que se limitó a hacer lo que necesitaba su personaje. Y uno podía entender cierta vergüenza que sentía él ante Pablo, cierta violencia también cubierta en ese tipo, y cierta impunidad también de lo que había hecho, quizás no solo con Pablo, pero de lo que había hecho en esa juventud, en ese pueblo, que nunca, no me acuerdo dónde bien era. Eh, Fueron muchas cosas las que iba leyéndole yo al personaje de Goiti, en sus gestos, en sus formas. Tuvo mucha menos exposición de la que al fin de cuentas a mí me hubiera gustando que le dieran. Creo que le debieron haber dado más, porque explicaba mucho de lo que había pasado con sus gestos, con su parquedad, ¿no? Con su vergüenza, si querés. Y también cada tanto se le soltaba la boca y ahí veías un poco, hablando, cuando todos hablaban bien del guitarrista o del folclore. Sí, gana más plata que yo arreglando motores y toca la guitarrita un rato. Entonces, como que las pocas veces que hablaba, se dejaba entrever una cierta violencia, aunque sea verbal. Algo había, algo me estaba dejando entrever. Eh, Paso a Raquel Carro, que hizo a la pareja de Pablo, también llamada Raquel, la pareja. Yo venía sintiendo que ella estaba medio
hasta la escena de la que hablamos donde Pablo le cuenta lo que había pasado con Miguel. Disculpa, ¿estaba medio qué? De sobra, como que estaba medio de costado en la historia, como que más allá de esta pelea, o sea, de esta discusión que tuvieron con él, de que ella quería tener un segundo hijo, pero como que su arco narrativo no venía principal en la película en sí, sino que todo pasaba por Pablo y Miguel y lo que ella hiciera era un poco de ruido en el medio para, ¿no? Pero bueno, la escena de la película la recontra incluyó a ella, el personaje, y la única personaje que no estaba tirada en el piso, o sea que tuvo mucha exigencia en esa escena y bueno, lo que decíamos, me pareció bastante exagerado y lo que decías vos también de que siendo una médica seguramente debería haber actuado de otra manera. Sin embargo, me gustó verla enojada, angustiada y alarmada por ver en riesgo a su propio hijo. Entonces, yo ahí creo entender esto que le pasó a su personaje. Y las dos últimas que voy a mencionar. El nene, Joao, me pareció maravilloso, hiper creíble, con todas las dificultades que siempre marcamos eh, a este desafío de poner a un nene chiquito actuando. Y la última es Gladys Florimonti, la pareja de Miguel. En mi opinión cumplió muy bien con un papel muy poco exigente, siempre en otra, siempre en su mundo, en su burbuja. No me parece que la hayan exigido y con todo respeto agradezco que no la hayan exigido porque no le tenía mucha fe tampoco. Era como un personaje de otra película, metida ahí en el medio a pasear entre los personajes que de verdad estaban sintiendo o pasando por sus propias situaciones. Y te paso el guión. Muy bien. Yo tengo que comentar, o sea, que del todo, por ejemplo, no me pareció exagerada su interpretación de lo que sería un ataque de pánico, de ansiedad. Ajá. Al coso. No me parece que ahí lo haya llevado mal. Lo que me parece, digamos, que termina siendo un problema por ahí es, bueno, como las consecuencias de toda esta situación, las consecuencias de todo lo que pasa alrededor de estos personajes y cómo lo llevan. Después, cuando claramente ya hay un problema establecido, no vemos ninguna secuencia que no siga. Es como que la película no se apura hacia otros resultados de los cuales vamos a hablar ahora. O bueno, yo voy a mencionar porque me parece que es una película con un tema muy interesante, ¿no? Con un tema muy difícil, que es y que tantas veces no se ignora, por así decirlo, que es el abuso en hombres, ¿no? Muchas veces se lo deja como algo oculto, se lo deja como un tema del cual no se tiene que hablar porque le resta hombría a la persona, ¿no? Así que agradezco, digamos, que hayan tocado el tema, pero como decía, esta película tiene un gran problema de que pasa demasiado tiempo mostrándonos cosas que no son importantes. Al principio no conocemos que hay un chancho ahí en donde ellos se están quedando en la instancia, de que es muy violento porque agarra y se come a las crías, ¿no? Y todo esto. Podemos decir que es una extracción de lo que es el rol del Puma Goiti, ¿no? Este chancho mayor, grande, que abusa de los niños del barrio. Sí, además, perdón, también había un chancho en la historia original de ellos dos. Sí, pero era la susodicha chancha. Claro, exacto. Bueno, pero no, eso lo entiendo, pero después, ¿no? Él agarra. Más adelante en la película, cuando ya agarra y se empieza a sacar con el Puma Goiti, con el actor, ¿no? Sí. Maldito Puma Goiti. Sacate, loco, ¿cómo vas a actuar tan tranquilo? No te da. Agarra y se lleva al perro del personaje y se lo va a dar de comer al chancho. Y después no. Y no pasa nada con eso, ya está, es todo. ¿No? Digo, bueno, por ahí mato a este perro. Y listo. Te tomaste toda una escena en la que hablaba sobre el chancho y demás, qué pasa, que sí, se come todo y demás. Y no hacía falta en la historia. Ni siquiera como una analogía de lo que es el Puma Goite, porque tampoco es que agarran y se atreven a hacer una escena donde veamos al chancho a través de efectos especiales, ¿no? Comerse realmente una cría, ¿no? No es que tenemos un elemento visual, visceral que nos sirva de impacto a nosotros para entender, ¿no? El peso de estas acciones, lo que representa para el personaje lo que le pasó a él de niño. Entonces es como que se pierden oportunidades y se gasta tiempo, de hecho, en cosas que me parece que no tienen tanta importancia o que se podrían resolver demasiado tiempo. Y por eso te decía también, ¿no? Que esta escena con los músicos ahí tocando en el restaurante es como que tiene un aire a
a, a propaganda. Publicidad. Sí, a publicidad, porque no pincha ni corta, como te los muestran demasiado ahí, ves que está vendiendo CDs y todo eso y... Ok, bueno. ¿No querés mostrarme algo más importante como el choque entre estos dos personajes, cómo se sentían? ¿No querés hablarnos de lo que pasó, cómo lo está viendo él, qué planea hacer? ¿No? El personaje de Pablo, que... O sea, qué sé yo, que ahondemos un poco en las conexiones emocionales de estos personajes y cómo lo ve Pablo y cómo... De qué manera lo afecta a él en estos momentos, ¿no? Porque es las cosas en las que estamos haciendo hincapié y sin embargo, no pareciera ir mucho más allá de la historia que eso, ¿no? Pablo pone caras porque no sabe cómo llevar el tema, que no me parece mal, pero nosotros no tenemos ninguna exploración emocional excepto ese momento en lo que grita y hacia el final. Que bueno, ¿no? Está esta escena en la que los vemos a ellos como están, ¿no? Viajando en la silla, bajando por el cerro, y Pablo lo enfrenta y a él le da un ataque al corazón porque él, bueno, no, Pablo está muy mal, dice, ¿cómo debe ser? Era un nene, ¿cómo puede ser? Y me decías que no le diga a nadie. No, la resolución final de algo tan cruento como el abuso de un niño termina siendo, ¿no? Este enfrentamiento en el que muere un personaje, ¿no? Pero no hay ninguna exploración de cómo se siente Pablo. O sea, realmente el problema que tiene Pablo durante toda la película es que no sabe expresar sus emociones de una manera que no sea a través de los gritos, o que no sea simplemente guardándoselo todo. Es lo que vemos constantemente, ¿no? Él muchas veces con las cosas que quiere, además siempre dice, baja la cabeza y dice, sí, dale, bueno, sí, y ya está. No hay, como que termina cediendo ante todo. Y está bien, hay situaciones en las que no ha de ser fácil, por ejemplo, como cuando está viéndolo al Puma Boite por primera vez y dice, no, este es el Puma Boite, no puedo creerlo. Qué sé yo. No hay momentos para permitirle al personaje que exprese más cosas simplemente que los gritos o los saques o demás. Y es como que terminan encasillándoles. De nuevo, es un problema, ¿no? Que muchas veces a los hombres cis no se les permite expresar emociones o sentir cosas o admitir que están mal. Y esta película, en vez de crear un espacio en que lo vemos a Pablo adquirir eso y darse cuenta que puede expresar que fue abusado y puede admitir ante otras personas y hablarlo de una manera sana, todo lleva a que, digamos, simplemente sale en estas explosiones de rabia o dolor. Y es la única manera válida de darle el desenlace, porque después de nuevo se muere el personaje, se reúne con la familia y es como que se queda ahí todo en el molde, no hay mucho más que eso. Entonces nosotros no vemos tanto el viaje emocional de Pablo. Sí, vemos que lo enfrenta, vemos que lo puede decir y todo eso, pero Pablo en ningún momento de la historia termina conquistando este dolor, ¿no? Y permitiéndose abrirse para con las personas con las que él se relaciona, ¿no? Para expresarse y demás. Simplemente se resuelve con que se muere su abusador y ya está. Ahí se cierra la historia. Y a mí me parece que hubiese sido muchísimo más interesante la historia si explorábamos el lado emocional de Pablo y le permitíamos a él de nuevo ese espacio en el que se pueda admitir todo este dolor que siente y las cosas que le pasaron en una sociedad que consistentemente le suele decir, un hombre no llora, un hombre no se expresa, un hombre no habla. Y ya vivimos en otra época en la que eso se va volviendo más normal, pero inclusive es raro, creo yo, para digamos, nuestras generaciones, ¿no? Para la gente de nuestra edad, reencontrarse con estas ideas cuando normalmente no venimos por ahí de un elemento más de embotellamiento de las emociones o de cosas que terminan siendo dolores y que muchas veces lo tenemos que salir a reconquistar, ¿no? Volver a amigarnos con esta idea de que podemos expresar emociones y dolores, y bueno, nada, eso. Para mí fue aplaudo que hayan tocado este tema, pero no le dio el calibre a la película para mí. Sí, Voy a vos. sí. ¿Fue un pase? Ok. Sí, y lamentablemente tengo que estar bastante de acuerdo con vos, con alguna cosita que voy a marcar en un momento. Creo que desde la primera vez que Pablo vio a Miguel, y sobre todo media escena después de eso, cuando la pareja de Miguel le cuenta a la pareja de Pablo que ambos venían del mismo pueblo del norte, cosa que pasó cuando la película iba por el 15% de la película más o menos. En ese punto me di cuenta de lo que había pasado entre ellos dos y toda Sí. la carga, la tensión que había entre ellos. Mi única duda, y ya lo voy a decir también en Sonámbulos, mi única duda era el grado de consentimiento de Pablo, ¿no? Que era el menor. Entonces, más allá de la tensión muy bien generada, el guión medio que me aburrió.
porque no me sentía atrapado. Y te diría que por alguna razón tampoco temí que le pasara nada ni a Pablo ni a Joao. Ni después cuando Pablo se abre y cuenta la venganza y parece que va a chocar con Miguel o le va a matar el perro, etcétera. Tampoco me sentí eh, tampoco me sentí asustado o petrificado porque iba a pasar algo. La verdad que no. Todo perdió para mí bastante interés en esta película, demasiado rápido porque ya se veía para dónde iban y como que lo estaban insinuando y lo insinuaban y insinuaban, algo que todos sabíamos. Entonces era como una redundancia y yo hubiera preferido que vayan al grano rápido, nos cuenten esta escena del llanto. Hubo dos escenas clave, la del llanto y la del teleférico que estás dibujando vos. Ujú. La del llanto debió haber sido apenas empezó la película y la del teleférico debió haberse llevado un 60% de la película. Esa charla en ese teleférico pudo haber sido, pudo haber sido excelente, pudo Sí, haber sido genial. e Sí, imagínate que también, o sea, podríamos haber tenido una película en la que el personaje del Puma Goiti realmente había cambiado y se sentía. Obviamente tenía culpa, ¿no? sí, la tenía. Pero no de un punto de vista que fuese consciente, sino que era algo como lo que cargaba, pero nunca lo expresaba, también lo mismo. Y Claro. podríamos haber tenido un personaje que ya había pasado todo un proceso, digamos, de mea culpa, había aceptado las cosas que habían pasado, ¿no? Entonces podía haber cambiado, ¿no? Ese personaje del pasado no era el mismo personaje que encontramos. Una cosa es la memoria de Pablo y otra cosa es la realidad de lo que vive enfrente, pero bueno. Ujú. Tenemos esa escena tan extraña en que lo roza la mano en el baño también, ¿no? Que, como, Sí. bueno. Y además, justamente a eso quería referirme, que había también un deseo de Pablo hacia Miguel. Varias veces le dicen, nosotros te queríamos, queríamos estar con vos. Hay como un reclamo también. Incluso hasta una cosa de decirle, ¿fui yo el único o hubo más? No, pero para Como, mí era una cuestión de enfrentarle en el sentido de vos sos la persona del poder, vos sos una persona en la que confiamos, porque eso eras un héroe como para nosotros y nos traicionaste, bueno, aprovechaste esa debilidad nuestra. pero justamente es un símbolo más, es un valor del personaje de Miguel y del personaje de Pablo. Este carisma que evidentemente tenía Miguel y este cariño de todos con el que contaba. Era un argumento, un ingrediente más a todo esto con el que pudieron haber jugado, sobre todo en esa charla en el teleférico. Por eso digo que Ah, sí. debió haber durado muchísimo más y fue bastante, ¿cómo se Y tal dice? vez no terminar. Superficial. Sí, o sea, porque termina, o sea, todo es la salida fácil. Se Exacto. muere el tipo de un ataque al corazón. Ni siquiera es que Ujú, Pablo se tiene que enfrentar ujú, ante pensar, por sí. ejemplo, ¿vale la pena cometer yo una atrocidad, matar a alguien, eh, por algo de este pasado que ahora me estoy volviendo a enfrentar, ¿no? O sea, no hay ningún otro análisis más profundo de estas cosas que están pasando. Ujú. Yo siempre celebro y valoro que esté en agenda el tema de los abusos, de cualquier índole de abusos, en este caso, su carga hacia el futuro de la víctima, porque Pablo es un adulto que fue abusado cuando era un menor, Ujú. y bueno, está bastante claro cómo eso lo dejó impactado por el resto de su vida. Eso me gustó, en este caso, más allá de que siento que con tanto suspenso que se le quiso generar para que si lo mata él, etcétera, me terminaron de, desconcentrando, si querés. No a mí, porque yo no hice otra cosa que pensar en eso, sino a la película. La película pasó muy poco porque yo quería que pasara y mucho por otros lugares como amagándote. Entonces, también me gustó que el carácter general eh, de los abusos, viste, que suelen ser una persona de confianza, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta que usen eso como una señal de alarma espectadores de esta película que digan, bueno, aunque sea para tenerlo en agenda, como decía. Pero bueno, de nuevo, no me pareció me parece que se pierden todos esos valores de la película, penso. Y después, en cuanto a cómo Pablo se fue abriendo, siento que estuvo muy bien trabajado ese miedo a hablar que tenía él, esa vergüenza, esa bronca infinita hacia sí mismo cuando eras un niño y no tenías prácticamente ninguna responsabilidad ahí. Este, Creo que lo cinematográfico cuidó mucho a Pablo presentándolo escondido. De hecho, cuando ve por primera vez a Miguel, está escondido entre plantas, entre árboles, entre hojas. Después está escondido un largo rato atrás de una cortina, espiándolo también. Entonces, como que vemos mucho a Miguel tras algo. Vemos mucho a Miguel escondido, vemos mucho a Miguel cubierto. Entonces, me gustó esa combinación de cinematografía y actuación, si querés, en pos de lograr algo con el guión. Y bueno, cómo después paulatinamente se fue destapando y después lo que pasó fue que abandonaron, en mi opinión quizás, abandonaron esa cuestión paulatina y fue una cosa pasaron de ir muy despacio
a ir con todo y bueno, no terminó Claro. muy bien. Sí, sí, Eso. se sintió que la película perdió bastante tiempo en otras escenas que no terminaron pagando para nada. Ujú. Este, y de repente, pum, muerte de un personaje. Bien, sí. Vamos a cerrar con eso si querés, porque yo ya no tengo mucho que decir. No, sí, yo lo mismo. Como digo, una pena que una de las pocas películas que he visto que habla de este tema, eh, al menos en Argentina, no sé qué otras ofertas habrá en el cine internacional sobre estos temas de abuso en hombres. Ujú. Este, bueno, nada. Agradezco el esfuerzo. Quiero ver más. Me parece que se puede por ahí con un poquito más de retoques en el guión. Esto podría haber sido muy bueno. Ujú. No lo fue. Y por eso se lleva de mi parte un 5. Bueno, sí, me gustaría ver entre las películas argentinas cuántas llegaron al 5. Yo le voy a poner un 5.8 porque hubo algo novedoso para el contexto nacional en todo esto y lo quiero reconocer, Muy bien. lo quiero alentar de alguna manera. ¿Y hacemos la transición? Así es.